Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, lamentar el número de fallecidos, como hacemos en cada comparecencia hasta el momento por el coronavirus, y naturalmente agradecer las muestras de apoyo recibidas alrededor del vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor Aliaga, que, como saben ustedes, pues ya tiene el alta médica y estará pronto entre nosotros con esas ganas de seguir aportando con fuerza en los diferentes sectores estratégicos y productivos en Aragón. Agradecer a todas esas muestras de cariño, desde el primero hasta el último de los grupos, y a todos los diputados. Y además poner en valor de que esta situación, nosotros siempre lo repetimos, es excepcional, es una situación sin precedentes, en donde naturalmente la urgencia sanitaria creemos que tiene que centrar todos los esfuerzos en primera instancia, pero es verdad también que a medida que esos números van mejorando de forma importante, a medida que empezamos a ver rayos de luz y de esperanza en el horizonte, toca también centrarnos, sin dejar de lado esa urgencia y esa prioridad sanitaria y esa salud de todos los aragoneses, en las medidas a nivel económicas, medidas que tienen que ver con nuestros sectores estratégicos, medidas que tienen que ver con nuestros sectores productivos. Y en ese sentido yo quería empezar agradeciendo las palabras del propio presidente del Gobierno de Aragón alrededor de sectores claves como tiene que ser el de la hostelería y el turismo, así como el del tono de los comparecientes. Las áreas que hemos mencionado, que se están mencionando, especialmente la hostelería, el turismo, la industria, son áreas propias que lleva el departamento del vicepresidente, del señor Aliaga, que aglutinan a cerca del 50% del PIB en Aragón. Y no son áreas que se tienen que tratar de forma indiferente y de forma independiente. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando de comercio. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando de hostelería. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando también de industria. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando también de los autónomos, de los más de 100.000 autónomos que hay en Aragón, de los cuales prácticamente el 60% es comercio y servicios y, naturalmente, otro tanto por ciento de sectores dependientes. Con lo cual, yo creo que debemos proteger a esos autónomos, a esas empresas familiares, no solo a los grandes grupos, que también no nos asusta hablar de grandes empresas, sino también especialmente hablar de esas pequeñas y medianas, de esas empresas familiares que vertebran población, que fijan empleo, que crean empleo estable y de calidad y que además dan vida en el medio urbano y, naturalmente, en aquello que reivindicamos como es el medio rural. Todo ello con objetivos transversales, con objetivos comunes, como puede ser, además de fijar población, crear empleo, vertebrar territorio, como decíamos, afrontar los nuevos retos que tenemos en el siglo XXI. No podemos olvidar de que hablar de estos sectores es enfrentarnos a esos nuevos retos que tenemos en el siglo XXI, que tiene que ver con poner en valor los recursos del territorio, poner en valor a esas personas que viven en el territorio, que no se quieren ir del territorio y que se quieren quedar en su pueblo y en su ciudad, que se quieren quedar en Aragón, y, naturalmente, afrontar otros retos a los que se tienen que enfrentar estos sectores claves, que, vuelvo a decir, no podemos hablar de forma independiente, sino que están relacionados entre ellos, como puede ser el turismo, como puede ser la hostelería, como puede ser el comercio y como puede ser la industria en algunas de sus variables. Retos que tienen que ver con la digitalización, retos que tienen que ver, por ejemplo, con las energías renovables, o retos alrededor de todas esas personas que quieren vivir en el medio rural y que quieren hablar de una prestación de servicios en aquel pueblo en el que viven. Después de 2 años, no hay que olvidarlo, desde el 2018 el Gobierno de Aragón aprobamos unos presupuestos en tiempo y en forma, unos presupuestos que son la herramienta para poder implementar políticas activas, además de a nivel social, pensando en los más vulnerables, sino también políticas que incentiven las medidas económicas en esos sectores claves en Aragón: el turismo, el comercio, la hostelería, en el medio urbano, en el medio rural, y que además, por desgracia, cuando ya se había aprobado esos presupuestos, cuando ya todos los departamentos estaban con la maquinaria, pues vino esta crisis del coronavirus. El Gobierno de Aragón, los departamentos, naturalmente también el que preside el vicepresidente, el señor Aliaga, tuvieron que reconducir todas las políticas que estaban haciendo y se tuvieron que tomar nuevas medidas. Prueba de ello es el plan de choque del sector turístico en Aragón, donde se hablan de medidas para impulsar el pacto público-privado por la reconstrucción, medidas sanitarias de garantía y seguridad en
los establecimientos, adaptación a la normativa estatal, promoción turística de Aragón como destino sostenible y seguro. En ese sentido se ha de ir, remando todos en la misma dirección, arrimando el hombro y trabajando alrededor de sectores claves. Simplemente para acabar, dos reflexiones. En cuanto al proceso de desescalada, nuestro grupo ha sido crítico con la política del Gobierno de España alrededor de dar privilegios a otras comunidades autónomas. En Aragón no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Señor presidente, siga en esa línea demandando a Madrid lo que los aragoneses también queremos. Y por último, poner en valor de que esta situación también es un buen momento, tal y como refleja el plan de choque del sector turístico de Aragón, para poder acometer e incentivar e impulsar más medidas alrededor de estos sectores claves. Finalizo. Confiemos en el Gobierno de Aragón, confiemos en el presidente, confiemos en el departamento que también lleva el vicepresidente, el señor Aliaga, y confiemos en la responsabilidad que todos los grupos políticos tenemos que tener alrededor de sectores vitales en nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero, por el grupo.